Como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles la bienvenida al Foro de la Nueva Comunicación que organizamos con el Grupo Vodafone. Hoy tenemos el placer de recibir como ponente de esta tribuna a doña Carmen del Riego, presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid. Le va a presentar doña Carmen Pérez de Armiñán, decana de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. La tribuna es suya, doña Carmen. Buenos días. Gracias por esta invitación a Nueva Economía Forum y gracias a Carmen por darme esta oportunidad de poder presentar en este foro a una de las profesionales del periodismo por las que yo siento una gran admiración. No es fácil definir a Carmen del Riego en pocas palabras, pero si tuviera que hacerlo, posiblemente los mejores adjetivos para definirla serían el equilibrio y la ponderación. Carmen es una mujer valiente, de convicciones firmes, que las defiende con contundencia, pero sin exageraciones, sin levantar la voz, sin perder jamás los papeles y, sobre todo, sin descalificar nunca al contrario. Tuve la fortuna de conocer de una forma más personal a Carmen del Riego en el 40 aniversario de la Facultad de Ciencias de la Información. Es decir, conocí a Carmen en su facultad, porque Carmen pertenece a la 7ª promoción de periodistas formados en sus aulas. En aquella intervención a mí me impresionó mucho porque Carmen reivindicó el periodismo frente a quienes consideran que no sirve para nada. Señaló que es la única profesión que se cuestiona a sí misma, que se cuestiona a lo que se dedica y que se cuestiona la pertinencia y la necesidad de lo que estudia. Como licenciada, que es también en Derecho y en Ciencia Política y de la Administración, yo creo que Carmen podía con autoridad afirmar que la licenciatura en Periodismo es tan digna como cualquiera de las otras dos. Veterana periodista especializada en información política y parlamentaria, se inicia en el periodismo con unas prácticas en la Nueva España, allá en su Oviedo natal. Y será en Europa Press, fábrica de profesionales de los grandes diarios españoles, donde consolide su formación como periodista de agencia. Allí asimilará desde abajo cómo nace la noticia, qué es una crónica, lo que cuesta obtener la información o cómo hay que tratar a las fuentes. Tras un breve paso por Diario 16, participa en la creación del nuevo diario El Sol, donde permanecerá hasta su desaparición 2 años más tarde. En la actualidad es cronista político del diario La Vanguardia en Madrid. Y ella misma traza su perfil en Twitter, que en esta ocasión se convierte, digamos que en un hermoso haiku occidental. Orgullosa de ser periodista, presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid y defensora incansable del buen periodismo. Como especialista en cuestiones políticas, ha sido testigo de los avatares de todos los partidos, con especial dedicación a la derecha española. Posiblemente es hoy una de las periodistas que mejor conoce la realidad del Partido Popular. En 2002 conocimos de su pluma ¿Qué piensa Manuel Pimentel? En este libro recoge las opiniones del político que va desgranando su opinión sobre diversas cuestiones políticas, sociales y personales. Es en 2011 cuando Carmen es elegida la primera mujer presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid en los 116 años de su historia. Es además la 17ª persona que ocupa ese cargo, pero sobre todo, como ella misma señala con orgullo, es la primera licenciada en Ciencias de la Información. Carmen del Riego ha alcanzado la presidencia de la Asociación de la Prensa de Madrid, posiblemente, en uno de los momentos más difíciles de su historia. Tiene ante sí un inmenso reto que afronta con grandes dosis de realismo, sin perder la ilusión, con constantes reivindicaciones que reflejan la firmeza de sus convicciones
y con la experiencia de haber sido vocal de la Junta anterior desde el año 2003. Durante la celebración del patrono de los periodistas, de San Francisco de Sales, Carmen destacó los problemas que aquejan al periodismo: la precariedad, el paro, los problemas de degradación del periodismo, hasta convertirlo en algo que no tiene nada que ver. Pero ella misma señala: hay una cosa que nos mantiene aquí, en pie, dispuestos a luchar por lo único que creemos: el periodismo. Esta es la forma en la que Carmen aborda los problemas, haciendo una disección para poder resolverlos. Ella y su equipo se han comprometido a prestar especial atención a los problemas del paro en la profesión y a los numerosos despidos en los medios de comunicación, haciendo de la defensa del periodismo en todos los ámbitos una prioridad. Afirma que la crisis se está llevando por delante a muchísimos profesionales, seguramente a los mejores. A su juicio, esta situación ha provocado una degradación de las redacciones que va en detrimento de la calidad del periodismo. Considera, por tanto, que hay que debatir el modelo de los medios. Y recojo sus propias palabras: los periodistas que quedamos en las redacciones, que no hemos sufrido ERES o despidos, hemos sufrido una precarización de las condiciones de trabajo. Nos piden que hagamos más cosas en menos tiempo. Antes teníamos que hacer una crónica, ahora tenemos que tuitear, enviar una crónica inmediata. Tenemos que hacer tantas cosas que a la hora de hacer la crónica de papel no hemos podido buscar un valor añadido que dar. Precisamente para recuperar esa credibilidad perdida, apuesta decididamente por las buenas prácticas en el periodismo. Me parece importante destacar dos proyectos en los que quiere mantener como prioritarios en la Asociación de la Prensa de Madrid. Por un lado, el convenio firmado con la Caixa para fomentar la lectura de la prensa en las escuelas, y también el programa Primer Empleo, en el que se ha comprometido a buscar patrocinadores y a fomentar la concesión de becas a los recién licenciados y también ayudar a los periodistas desempleados para formarse en las nuevas tecnologías. Acorde con su carácter, ha asegurado que la APM, como asociación profesional, ayudará en lo posible a los sindicatos en las negociaciones de las condiciones laborales, mediando entre los medios de comunicación y sus periodistas. Para ello, ella misma señala: trataremos de servir de ayuda como intermediarios en las empresas para frenar posibles ERES y colaborar en la calidad del producto que, como consecuencia, se ve deteriorado. Como especialista en información política, defiende no asistir a las ruedas de prensa sin preguntas, porque considera que si no se publica nada, estas ruedas de prensa sin preguntas dejarán de celebrarse. Por eso, ella ha insistido mucho en explicar a los responsables de la política que los ciudadanos tienen derecho a saber. Las buenas prácticas en la profesión, la defensa de los derechos de autor de los periodistas, la igualdad de salarios entre hombres y mujeres, la conciliación de la vida familiar y laboral son otros de los temas en los que ocupa el día a día nuestra presidenta. Su preocupación, además, por la situación de los periodistas más jóvenes se ha traducido en la campaña Gratis, no trabajo, lanzada en Twitter, que denuncia las ofertas de trabajo abusivas para periodistas con salarios verdaderamente indignos. Y como muy bien dice ella, el oficio de periodista lleva demasiado tiempo y esfuerzo como para trabajar gratis. En cualquier foro, Carmen ha apostado siempre por la objetividad en la elaboración de las noticias, por la formación académica y la veracidad en las informaciones. Y recojo sus propias palabras: ese es nuestro deber, pensar siempre en lo que quieren los ciudadanos, no en el poder, sea político o económico. Y añade: solo así contribuiremos a hacer a las personas más libres y a mejorar la calidad de la democracia. En este panorama de crisis se lamenta que los ciudadanos han visto durante mucho tiempo al periodista demasiado cerca del poder y demasiado lejos de la sociedad. Por ello,
cree que se deberían contar más las historias de los ciudadanos y menos las de los poderosos. En esta breve semblanza me gustaría rescatar la respuesta que dio Carmen en una reciente entrevista que le hacían y en donde le preguntaban qué piensa, con qué sueña la presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid. Bueno, pues estas fueron sus palabras. Sueña con muchos medios de comunicación, con unos periodistas bien pagados que tendrían menos preocupaciones para hacer lo que deben hacer y con unos ciudadanos que sigan exigiéndonos que no volvamos a dormirnos en los laureles. Ser presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid también trae consigo el ejercicio de responsabilidad profesional e institucional, sobre todo en momentos dolorosos. Carmen solicitó públicamente a la Comisión de Quejas y Deontología de la FAPE un dictamen sobre cómo informar de sucesos graves, precisamente ante las quejas recibidas por el tratamiento informativo que se le dio al accidente de tren de Santiago de Compostela en julio de 2013. Es verdad que en su misiva Carmen no dejaba de reconocer que el esfuerzo informativo había sido importante a pesar de los apuros económicos que atraviesan las empresas. Pero, a pesar de todo, solicitaba unas recomendaciones éticas y deontológicas para seguir ante sucesos o catástrofes de estas magnitudes, sobre todo porque los medios de comunicación deben responder a la necesidad de información que tienen los ciudadanos, sin hacer de esa información un espectáculo y, sobre todo, respetando siempre a las víctimas y a sus familiares. No responder con un silencio, no alzar el tono ante las dificultades, no dejar el camino trazado nada más que para respirar hondo y levantar la mirada, no permitir nunca que los árboles le impidan ver el bosque. Así es como yo veo a Carmen del Río. Muchas gracias. Yo nunca me acostumbro a esto. Buenos días y muchas gracias por venir a todos. Gracias también, José Luis, por invitarme de nuevo a participar en este foro de la nueva comunicación, en el que quiero, en primer lugar, tener un recuerdo para Marc Marginedas, Ricardo García Vilanova y Javier Espinosa. Pronunciar sus nombres es hablar de periodismo, no porque estén secuestrados en Siria, sino por haber ido hasta aquel país a pesar de conocer los riesgos que corrían para hacer lo que debe hacer un periodista, estar donde hay algo que debe ser contado a los ciudadanos, para que sepan lo que ocurre a su alrededor. Y sin embargo, que estén allí, arriesgando hasta sus vidas, como lo han hecho, es muy importante, no tanto para ellos o para sus medios de comunicación, sino para esos ciudadanos, para la sociedad en su conjunto, que tienen el derecho a saber. Hace muy pocos días oía a un joven en un programa de radio criticar a los medios de comunicación que él y otros muchos llaman tradicionales, los grandes medios de comunicación, los que son más leídos, vistos o escuchados, al igual que criticaba a los grandes partidos políticos. Los minoritarios, medios de comunicación y partidos se salvaban de la quema. Los criticaba porque se pasaban el día hablando de Cataluña. Y a él no le interesaba, lo que nos lleva a plantearnos si tenemos que publicar lo que nosotros, periodistas, creemos que debe ser conocido por los ciudadanos o lo que ellos prefieren leer. Pienso que el periodismo está para que los ciudadanos tengan a su disposición todos los elementos del mundo que les rodea que le permitan ejercer sus derechos políticos y ciudadanos de la mejor manera. Estoy hablando de aquella definición de periódico que el dramaturgo norteamericano Arthur Miller acuñó el siglo pasado. Un periódico es una nación hablándose a sí misma, que pese a ser una cita muy manida, creo que sigue siendo muy válida de la tarea que hacemos. Pues partiendo de esa premisa,
No sé si a este joven le debería interesar lo que pasa en Cataluña, pero los medios de comunicación tenemos la obligación de contárselo, porque está en su derecho de conocerlo si quiere formarse una opinión del problema y poder así decidir con más rigor sobre lo que puede suceder. Eso es el periodismo, aunque ahora esté sumido, como lo está, en la mayor crisis que ha vivido desde que en el siglo XIX adoptó la forma en la que hoy lo conocemos. Debido a la revolución industrial, se produjo la democratización de la vida política y con ello el desarrollo de las ciudades y la extensión de la escolarización de los ciudadanos. Fueron esas circunstancias las que permitieron que los medios de comunicación se dirigieran a un público más amplio del que hasta ese momento tenían como receptor y que estaba restringido a las élites políticas y económicas. Desde entonces, la información llegó a convertirse en lo que es hoy, un derecho de los ciudadanos, como lo recoge la Constitución española de 1978 dentro del título relativo a los derechos fundamentales. Esos somos los periodistas, los que tenemos la inquietud y la necesidad de servir al público dándoles a conocer lo que pasa a su alrededor. O eso debería ser, prefiero decir, porque la crítica es consustancial a esta profesión y la autocrítica imprescindible para que los ciudadanos a quienes van dirigidas nuestras informaciones, análisis y comentarios puedan confiar en nuestra honestidad. Se preguntaba el periodista canadiense Michel Ignatieff en el discurso que pronunció al recoger el premio Cuco Cerecedo en 2012 en qué periodistas se podía confiar. Y su respuesta era una auténtica declaración de principios sobre lo que un periodista es y debe seguir siendo. Confío, decía, en los periodistas que piensan que los hechos son tozudos, en quienes cambian de opinión cuando cambian los hechos, en los periodistas que escuchan más que hablan, en aquellos cuya autoridad viene de haber estado allí. Son las reglas para que confíen en nosotros, incluso en estos momentos, los que refleja el informe de la profesión periodística que la Asociación de la Prensa de Madrid elabora anualmente y que en su edición de 2013, que presentamos hace poco menos de un mes, dibuja un año más una situación muy sombría de la profesión, de los medios de comunicación y de nosotros mismos. Basta con leer algunas afirmaciones que desde el periodismo se hacen. Antes de 2020 se habrán acabado los periódicos en papel. Las redacciones están condenadas a la desaparición. La revolución digital y el descrédito que entre los futuros consumidores, los jóvenes, tiene el periodismo que hacen los grandes grupos de comunicación son las dos principales causas del fin de la prensa, a la que solo queda poner la fecha de su desaparición. Estas palabras, que son una mera muestra de las muchas que se pueden encontrar con una simple búsqueda en Internet, en este caso corresponden a dos periodistas que además han ejercido siempre su función en prensa escrita. Lluís Bassets, director adjunto del País, autor del ensayo El último que apague la luz, en el que aborda la crisis de la profesión periodística, y Joaquín Müller, a quien conocí hace ya muchos años en la agencia EFE y que es en la actualidad director general de Fundeo, Fundación del Español Urgente, tan ligada al periodismo. Ni comparto ni dejo de compartir esas afirmaciones. Sinceramente, me siento incapaz de vaticinar a estas alturas si los periódicos en papel pasarán a ser historia. Pero lo que sí creo es que los dos convendrían conmigo en que los periódicos en papel o en formato digital, como los estamos conociendo, pueden dejar de existir para ser de otra forma, mejor o peor, aún no lo sabemos, al menos diferentes, pero que lo que pervivirá, aunque sea en un formato aún por inventar, será el periodismo. Clásico, dicen algunos, el periodismo a secas, me gusta decir a mí, el que debe ser digno de llevar el nombre de tan noble oficio, el periodismo que busca aproximarse a la verdad y contar las diferentes formas de ver un mismo hecho. El periodismo que busca, pregunta, confirma, contextualiza y analiza esa realidad cada vez más compleja en la que vivimos. Es verdad que el mundo ha cambiado, siempre lo ha hecho, pero en los últimos 20 años hemos asistido a una revolución, la digital, la de las nuevas tecnologías, con unas consecuencias que superan con mucho las que provocaron otras, aunque no nos demos cuenta porque la estamos viviendo día a día. Esa revolución ha sacudido el periodismo y lo está transformando en algo que todavía no ha quedado definido. Como dice el periodista Ignacio Ramonet, la gente ya no compra los diarios para informarse.
los compra para entender. Por eso nuestro papel en esta sociedad sigue teniendo una importancia vital. Eso sí, el periodismo que explica lo que debe ser entendido, que hoy es más necesario que nunca, y el periodista, la persona en la que los ciudadanos aún confían, aunque deberíamos ganarnos mejor el pan a la hora de determinar qué es digno de ser noticiado y analizado después de verlo en su contexto, que no es otra cosa que discernirlo en sus relaciones causales y sus implicaciones, que es lo que en realidad necesita un ciudadano, que conoce el hecho, el dato, porque ya está a su alcance a través de muchos cauces a los que puede acceder para obtener información. Para arrogarnos esa responsabilidad, tenemos la obligación de que lo único que nos mueva a la hora de acercarnos a ese hecho noticioso sea un principio ético que responda a lo que honestamente creemos que es o debe ser importante para los ciudadanos. Internet y las nuevas tecnologías pueden hacer creer a muchos que los periodistas no somos necesarios porque esa intermediación que ha sido nuestra razón de ser entre lo que sucede y el ciudadano al que le afecta deja de ser importante en la sociedad de la información, confundiendo nuestro trabajo con la transmisión de datos. Es verdad que en el siglo XIX la aparición de la linotipia, o la rotativa, hizo posible el modelo industrial para la producción de periódicos y su distribución, y la información se socializó. Pero ahora la revolución tecnológica nos ha quitado el monopolio de esa transmisión de datos, que se pueden conocer al margen de los medios de comunicación. Internet permite a los ciudadanos tener acceso directo a ellos, sin necesidad de ningún intermediario, sin necesidad de periodistas, sin necesidad de periódicos. Pero los datos son tantísimos, el exceso de información alcanza tales niveles que muchas veces los hechos quedan oscurecidos bajo una inmensa montaña de información irrelevante que oculta la verdad, comprometiendo la participación política de los ciudadanos al no disponer de la información que necesita para tomar decisiones libres y argumentadas. En discernir esa información está ahora el papel de los medios de comunicación. Por eso, y no es un ejercicio de voluntarismo, creo de verdad que los periodistas somos hoy más necesarios que nunca, porque nunca como ahora información ha sido un producto tan abundante, ni se había consumido en tanta cantidad y por tanta gente. La pregunta es si los periodistas y los medios en los que trabajamos los periodistas, medios tradicionales o digitales, seamos periodistas de pluma estilográfica y cuaderno o periodistas digitales, estamos en condiciones de responder a ese inmenso reto y a esa enorme responsabilidad que la sociedad de la información ha puesto en nuestras manos y que exige un compromiso de periodistas y medios con la sociedad, con los ciudadanos. Aquí es donde el informe de la profesión periodística nos puede hacer una radiografía de dónde estamos. Un informe que tiene como base lo que nosotros, los periodistas, pensamos de nuestra profesión, de cómo la ejercemos, de cuáles son nuestras limitaciones y defectos y también de lo que piensan de nosotros los ciudadanos. Este había sido hasta ahora un agujero de nuestro informe, porque la Asociación de la Prensa de Madrid no tiene capacidad económica ni instrumental para hacer una encuesta con una base de muestra sólida que sea reflejo de la opinión de la sociedad, teniendo en cuenta las variables sociológicas que los expertos saben determinar. Por eso quiero agradecer aquí que la vicepresidencia del Gobierno, de quien depende el Centro de Investigaciones Sociológicas, accediera a introducir en una de sus encuestas RIO una serie de preguntas que le dirigimos sobre qué piensan los ciudadanos de nosotros, los periodistas y los medios de comunicación. Una primera conclusión, por lo paradójica, es que los ciudadanos confían más en nosotros, en nuestra independencia, en nuestro trabajo, en nuestro papel, en nuestra influencia, que nosotros mismos. Motivo para exigirnos más y estar a la altura de lo que se espera de nosotros. Sé que hablar así, cuando ese CIS coloca a los periodistas en el penúltimo lugar de una lista de 12 profesiones, es algo pretencioso. Pero como tenemos cierta tendencia a la autodestrucción, que nada tiene que ver con la autocrítica, creo que esa encuesta merece la pena ser explicada un poco más y no quedarnos en el titular o en el tuit que todos habréis leído si os interesa el periodismo y la comunicación. Es verdad que en esa encuesta del CIS solo los jueces son peor valorados que los periodistas. Y sin embargo, pienso yo, son los periodistas y los jueces quienes en los últimos tiempos han cumplido con su deber y han criticado, investigado
y denunciado las prácticas de banqueros, empresarios, políticos, del poder en suma. Hablo del caso Nos, de los papeles de Bárcenas, del caso Gürtel, del escándalo de los ERES, de Blesa, de Díaz Ferrán, y sin embargo ocupamos, en valoración de nuestra profesión por los ciudadanos, el 11º lugar de 12. Eso sí, la puntuación que nos da la sociedad es un 6,43, algo más que a los jueces, un 6,31. Aprobado. Tengo que decir que la profesión de político o de banquero no estaba en esa lista, pero sí otras profesiones, enfermeros, médicos, maestros. La puesta en cuestión de estas profesiones vinculadas a los derechos de los ciudadanos reconocidos en la Constitución han tenido sus mareas, pero a nadie se le ha ocurrido pensar que el derecho a la información, afectado por la crisis del periodismo, sea merecedor de una marea en la calle para garantizar no nuestro derecho, sino el derecho de los ciudadanos a la información, ayudando a la sociedad a tener una mirada crítica sobre la realidad y explicando la cantidad de hechos complejos que se producen todos los días. Y eso que en esa encuesta del CIS los ciudadanos no nos ven tan mal. Ya quisieran los políticos, pero no podemos conformarnos. Algo debemos estar haciendo bien, pero no estamos haciendo lo que deberíamos. Piensan quienes nos leen, nos escuchan o nos ven. Nuestra reputación no es buena, aunque tampoco es mala. Es verdad que no es la de las profesiones que ocupan esos primeros lugares. Médico, un 8,52. Enfermero, un 7,96. Profesor, un 7,93. Son profesionales a los que la gente conoce en su día a día, pero sobre todo en los que han depositado su confianza y el futuro de sus hijos, de sus familias. Sin embargo, a nosotros nos sienten allí, lejos, viéndonos muchas veces como parte del poder, por culpa nuestra, hay que admitirlo. Nos echan en cara, como hacen con los políticos, que no les advertimos a tiempo, que no controlamos al poder para no llegar hasta aquí, que estábamos más cómodos a su lado. Pero sigamos más adelante en la encuesta y vayamos a otras preguntas que creo que tienen que ver mucho con la reputación. En una escala donde 0 significa que no confía en absoluto y 10 que confía totalmente, dice la pregunta 20 de ese barómetro del CIS. ¿En qué medida confía usted en la información que recibe a través de los medios de comunicación? Y la confianza se sitúa en un 5,16, aprobado por los pelos. Y si nos fijamos por medios, la valoración va desde un 5,85 que recibe la radio, que es el medio de comunicación en el que más confía la gente, a un 4,56 que obtienen las redes sociales. Habría que preguntarse si son medios de comunicación. Twitter, Facebook, Twenty, que son las que menos confianza reciben, un 4,56. La televisión, un 5,33. Los periódicos nativos digitales, un 5,53. Y la prensa escrita, sea en su edición en papel o en su edición en Internet, un 5,59. Estos datos deben llevarnos a la reflexión, porque además los ciudadanos tienen claro por qué eligen un medio u otro. Y eso es bueno para nosotros porque nos enseña el camino a seguir. Dicen que eligen el medio que leen, escuchan o ven en función de que traten la información de manera imparcial y objetiva. Esa razón ocupa el primer lugar. Que la información esté presentada de manera comprensible, el segundo. Que analice la información y que haya explicación de los expertos, el tercero. Que ofrezca la información de tal modo que sea entendida, el cuarto. Y que la información proporcionada contemple los distintos puntos de vista, la quinta. Es decir, lo que quieren los ciudadanos es saber, entender, como decía Ramonet. La última razón por la que eligen un medio es porque les permita expresar sus puntos de vista, a pesar de que haya quien defienda que solo sobrevivirán los medios que más interactividad permitan con sus lectores. Y también nos dicen qué aspectos consideran relevantes para ser buen periodista. La objetividad, el análisis en la elaboración de las noticias, contrastar la veracidad de las noticias y la formación académica, querida decana. Hasta aquí, ¿qué piensan los ciudadanos? Pero en el informe podemos saber todo lo que pensamos los periodistas de nosotros mismos.
Quiero centrarme en eso. De nuevo, la misma conclusión. Somos más generosos que los ciudadanos, porque los periodistas hemos elevado al rango de segunda preocupación en el ejercicio de nuestra profesión, después del paro y la precariedad, la falta de independencia con la que trabajamos, debido, dice la encuesta en la que se basa el informe, a la crisis que ha derivado en una dependencia económica y política, porque ha hecho a los medios de comunicación más dependientes de las ayudas públicas, principalmente a través de la publicidad institucional, que también se ha reducido drásticamente por la austeridad impuesta en las administraciones, o dependientes de las grandes empresas, que a través de insertar o no publicidad en un determinado medio puede abocar a este al cierre, dadas las restricciones también en un mercado publicitario. Un dato escalofriante que arroja esa encuesta. Solo el 20,7% de los periodistas encuestados declara no haber recibido nunca algún tipo de presión para modificar el contenido o la orientación de alguna información. Presiones que reciben los periodistas a través de su empresa o jefe. En una valoración de 1 a 10, los periodistas valoramos nuestra independencia con un 4 y la cifra sigue bajando desde el inicio de la crisis. La crisis ha mermado las fuentes tradicionales de negocio, las ventas y la publicidad, pero nuestros problemas no tienen solo esa procedencia. Los ciudadanos están cambiando, han cambiado ya sus hábitos y distribuyen sus recursos de otra forma. Hemos perdido 1,5 millones de lectores en 2 años y solo la radio ha experimentado un crecimiento positivo de sus audiencias. Pero además, su gasto en equipamiento tecnológico y en telefonía, por ejemplo, se ha disparado, mientras que se reduce el gasto en publicaciones. También su gasto medio en tiempo, que dedica a ver la televisión, oír la radio o leer los periódicos, se ha reducido, porque ahora están más tiempo en Internet, en las redes sociales, que para un porcentaje todavía pequeño, pero que se desarrolla en una progresión geométrica, se está convirtiendo en una de las principales formas de acceder a la información o incluso a las distintas modalidades de ocio. A esto se añade que en el mercado, que hasta ahora era monopolio de los medios de comunicación, están destacando actores recién llegados que consiguen hacerse con una parte muy significativa de los nuevos ingresos que se generan, como es el caso de Google y la publicidad en la web. Muy pocas cifras, pero que lo dicen todo. El sector de los medios de comunicación cerró 2012 con una facturación agregada de 5.794 millones de euros, un 11% menos que el año anterior. En 2009, esa facturación llegaba a los 8.000 millones. Es decir, en 3 años ha perdido el 30%. Y si hablamos de la inversión en publicidad, en 2007 era de 7.583 millones de euros y en 2012 no llegó a los 4.000. Los medios de comunicación han perdido casi la mitad de sus ingresos por publicidad y nunca los van a recuperar en su totalidad en un entorno digital. Como ha ocurrido en otros muchos sectores, todo esto se ha traducido en destrucción de empleo, cierre de medios, precariedad laboral, disminución de salarios. Desde mediados de 2008 se han cerrado en España 284 medios de comunicación y se han perdido 11.151 empleos. El 76,3% de los periodistas han visto reducidos los salarios en sus empresas. Y eso no es todo. En las redacciones faltan recursos para lo que es fundamental en el periodismo, ser testigos directos y contar historias que le interese a la gente. Pero no todo es negro en nuestro panorama, porque los periodistas, tras 5 años de aguda crisis, nos hemos puesto en marcha y muchos de nosotros, favorecidos por las nuevas tecnologías, han abierto medios de comunicación que ahora requieren una inversión mucho menor que la que se veían obligados antes los editores que emprendían la aventura de crear un diario. La eliminación de los gastos de distribución y la reducción de los gastos de producción ha permitido que proliferen medios de comunicación digitales y en el informe se hace el primer listado de ellos que existe, con cerca ya de 300 nuevos medios puestos en marcha por periodistas. Un listado que seguramente no estará completo, pero es una primera aproximación, aunque hay que decir que, salvo honrosas excepciones, son medios muy pequeños, con muy pocos recursos, con apenas 1 o 2 periodistas trabajando. Aunque sean los medios digitales, los periodistas seguimos necesitando editores que vean en este sector un negocio,
pero también un servicio público, como casi siempre ha ocurrido con los editores. Si ellos, los editores, no buscan las fórmulas que hagan esto rentable, otros las buscarán por ellos. Bastaría recordar una noticia que nos sacudió a todos en agosto: la venta de Washington Post al propietario de Amazon, la gran librería online que ya vende de todo. No sabemos cómo será el Washington Post de Jeffrey Bezos, pero tenemos que reconocer que sin el dueño de Amazon, o por lo menos sin su dinero, y eso que se vendió barato, el periódico que se había convertido en un referente de periodistas de todo el mundo estaba abocado al cierre. No por hacer mal periodismo, no por haberse desviado de los principios que le permitieron poner al poder contra las cuerdas y provocar que todo un presidente de los Estados Unidos tuviera que dimitir. No, por nada de eso, sino precisamente porque si quería seguir siendo eso, hacer eso, no podía prescindir de más periodistas, dijo, y mantener los que tenía era muy caro, tan caro que el Washington Post estaba en la ruina. Los editores deben buscar fórmulas para que los medios de comunicación, los periódicos, sigan siendo eso, periódicos, medios de comunicación, no otra cosa. Y corremos el riesgo de que nos conviertan en otra cosa, como le está ocurriendo ahora al emblemático diario francés Libération, fundado en 1973 por Jean-Paul Sartre y que hoy está al borde de la quiebra, después de perder el 15% de sus lectores, lo que hace que no llegue a los 100.000 ejemplares y que ha sido incapaz de encontrar fórmulas para atraer a lectores jóvenes mientras va perdiendo los de la generación que lo leía desde los 70. Hace 2 semanas, Ledux, uno de los principales accionistas del diario, desencadenó una ola de indignación en la redacción al anunciar que el periódico se convertiría en una red social con varios soportes de pago y transformar la sede parisina en un espacio cultural. Los periodistas de Libération no se callaron y el diario siguió a la calle con una portada con la que quisieron lanzar un grito de socorro de lo que está pasando. La portada era esta. Se la enseño. Somos un periódico, no un restaurante, no una red social, no un espacio cultural, no un estudio de televisión, no un bar, no un vivero de empresas. Todo esto es en lo que le quieren convertir a Libération. Y dentro, 5 páginas explicaban a los ciudadanos por qué los periodistas se oponen en su nombre a la reconversión diseñada por los propietarios que quieren transformar la cabecera en una red social creadora de contenidos vendibles. No se trata de negarse a la revolución que ya está aquí, ni a ninguna de las nuevas fórmulas que se está experimentando. No es verdad que los periodistas seamos reacios a esos cambios. El premio Pulitzer Bill Keller, de 65 años, director del New York Times entre 2003 y 2011, ha abandonado el mejor diario del mundo para lanzar una nueva expresión de lo que puede ser el periodismo al amparo de las nuevas tecnologías, a través de una sociedad sin ánimo de lucro que ha creado una web para denunciar el mal funcionamiento del sistema judicial norteamericano. Tiene que haber medios de comunicación en los que los periodistas nos dediquemos a lo que sabemos hacer, periodismo, y de la manera que queremos hacerlo, que es otro motivo de optimismo sobre nuestro futuro. Según el informe de la profesión periodística 2013, el 97,4% de los periodistas rechazan romper una promesa de confidencialidad hecha por una fuente. El 95,4% defiende que no se pueden publicar informaciones no contrastadas. El 90,2% está en desacuerdo con que los periodistas informen sobre asuntos en los que tienen un interés personal. El 86,8% está en contra de hacerse pasar por otra persona para obtener información. El 76,7% critica que se simultanee la labor informativa con la publicidad. El 76,3% cree que los periodistas no deben pagar por obtener información y el 60,4% está en contra de usar micrófonos o cámaras ocultas. Sé que se puede volver las tornas y decir, ¿y los porcentajes que en cada uno de los casos que he expuesto sí que aceptan este tipo de prácticas, todas ellas contrarias a nuestro código deontológico? Pues efectivamente es un problema. Y los periodistas sabemos que lo tenemos
y que además se practica a nuestro alrededor, lo que hace daño al periodismo, al que considera, como creemos la mayoría de los periodistas, que no vale todo, que hay unas reglas que deben ser conocidas y a las que debemos atenernos en nuestro beneficio y en beneficio de los ciudadanos. Pero es un buen punto de partida para construir el nuevo periodismo que se está abriendo paso y que debe adaptarse a esos cambios. Pero no debe abdicar de ese sentido ético de la información que hace que la profesión periodística sea tan imprescindible para los ciudadanos. La revolución tecnológica no obliga a que el periodismo se convierta en un espectáculo. Las nuevas tecnologías han puesto a nuestro mundo patas arriba. La fascinación por el envoltorio ha hecho que nos olvidáramos de lo más importante, el periodismo. Un periodismo que sea lo que ha sido siempre, antes de que nos acostumbremos a una vida más cómoda, muchas veces al lado del poder. Debemos tenerlo claro si no somos útiles a los ciudadanos, críticos con lo que nos rodea, independientes de las presiones que quieran marcarnos el camino y rebeldes con lo que existe, no seremos necesarios. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias, decana. José Manuel González Huesa, director de la Agencia de Noticias Servimedia, hace la primera pregunta. Dice, en este escenario de crisis, especialmente de la prensa, ¿qué reflexión puedes hacer sobre el relevo de 3 directores de medios como El País, El Mundo y La Vanguardia en tan corto periodo de tiempo? Y yo añado, ¿está detrás la larga sombra del Gobierno y en concreto del presidente? Me parece que el presidente del Gobierno tiene mucho poder, pero me parece que no llega tanto. Yo creo, ¿Y la vicepresidenta? Tiene un poquito menos, ¿no? Yo creo que tiene más que ver con la cuenta de resultados que con presiones políticas. Con la cuenta de resultados o con que los editores tienen derecho a cambiar a sus directores cuando quieran. Todos esos directores llevaban mucho tiempo en el poder periodístico, y yo creo que lo mismo que defendemos que en el Gobierno no debe eternizarse quien ejerce el poder, posiblemente en los medios de comunicación es sano también que de vez en cuando haya una renovación. Constantino Ramírez dice, los editores, como son los dueños, han ocupado el control de los medios, el poder absoluto, pisoteando la objetividad, la independencia de los periodistas. Sin embargo, los editores han sido incapaces de reinventarse, de reformular los medios. Lo único que se les ocurre es despedir a sus profesionales y sustituirlos por subempleados o becarios. ¿Qué opina usted? ¿Hay lugar para la esperanza en la profesión? Sí, claro que hay lugar para la esperanza. Y estamos asistiendo a un fenómeno que es que los periodistas se están convirtiendo en editores de sus propios medios, precisamente favorecidos por las nuevas tecnologías. Yo siempre digo que no tengo claro que eso sea bueno, porque yo concibo el editor al estilo clásico, el que tiene una empresa pero tiene un sentido público del medio de comunicación y puede recibir presiones, pero las deja en él y a la redacción nunca llegan. Si los dos cargos están juntos, me refiero el de periodista y el de editor, yo creo que la presión puede trasladarse más a las redacciones. De todas formas, yo creo que es cuestión de todos y también del público decirle a los medios de comunicación que los que cedan esas presiones, que además se notan, no van a contar con su apoyo no leyéndoles. Por favor, con micrófono, el presidente de la Asociación Española de Editoriales de Publicaciones Periódicas y director de 20 Minutos, don Arsenio Escolar. Gracias, José Luis. Y periodista. Y asociado de la Asociación de la Prensa. Yo también, pero se supone que si eres director de 20 Minutos tendrás que ser periodista. Lo digo porque... lo digo porque efectivamente yo presido la Asociación de Editores de Prensa más numerosa en socios, aunque es verdad que los pequeños y medianos editores.
Hay un tema, Carmen, que hemos hablado algunas veces personalmente y que a mí me inquieta mucho, porque yo creo que es un ejemplo de las malas relaciones entre prensa y poder, que es la publicidad institucional. La publicidad institucional, en estos tiempos en los que los periódicos, los periodistas, y hacemos bien, escrutamos todo lo público si se están haciendo bien las cosas, hay un territorio vedado donde nadie quiere entrar, que es cómo se está haciendo la publicidad institucional. Que, por desgracia, llevamos muchos años con muy malos ejemplos de una administración de esos recursos públicos con criterios que yo llamo de trabuco y pesebre. O sea, pongo a los míos porque son los míos y pongo a los que no son míos para que no me disparen. Me parece abominable. El año pasado, la asociación que presido, de editores, insisto, aprovechando el trámite parlamentario de la Ley de Transparencia, le llevó a todos los grupos parlamentarios, yo personalmente, una iniciativa para que la publicidad institucional, toda la publicidad institucional del Gobierno central, de las diputaciones, de los ayuntamientos, de las comunidades autónomas, pasara a ser objeto de la Ley de Transparencia. Lo que querría decir que absolutamente todo el dinero que invirtieran cualquier institución pública en medios de comunicación, vía publicidad o vía lo que fuera, acuerdos, subvenciones, compra de ejemplares, se publicara al último céntimo, de dónde había salido y dónde había llegado. No pudo ser, no hubo manera. Tuvimos algún apoyo del Grupo Socialista, presentó alguna enmienda en el trámite parlamentario en ese asunto, pero el grupo parlamentario mayoritario, el Grupo Popular, no lo admitió, ni en el Congreso ni en el Senado, no hubo manera. Yo quería pedirte tu opinión sobre este asunto. ¿Tú crees, Carmen, que esto debiera ser así? Es decir, que todo el recurso público, todo el dinero público que acaba en los medios de comunicación, sea por la vía que sea, debiera ser publicado y conocido por el público. Yo creo que iría en beneficio de la independencia de los medios, de la independencia de los periodistas y de la credibilidad de todos nosotros. Pero me gustaría saber tu opinión. Sí, gracias. Si la pregunta es si creo que todo el dinero público deben poder los ciudadanos conocer a dónde va, sí, por supuesto. La Asociación de la Prensa se está encontrando con una cosa, que los sindicatos nos piden que seamos sindicatos y que los patrones quieren que seamos patrones, y no somos ni sindicatos ni patrones. No somos editores y no somos sindicatos. Somos profesionales que velamos por esto. ¿Por qué nos metemos en cuestiones de los sindicatos o podemos meternos en esta cuestión? Porque al final es verdad que está redundando, dada la crisis, en cómo se hace el trabajo. Creo que vais a ir a los tribunales para llevar los acuerdos publicitarios que creéis que no han sido objetivos a la hora de la concesión. Yo lo único que espero es que el Plan Estratégico de Publicidad Institucional que aprobó el Gobierno el 31 de enero de este año, que está en la página web de la Moncloa, que dice el dinero que se va a gastar y en qué campañas se va a gastar, pues se reparta de una forma que atienda de verdad a lo que deberían ser unos criterios objetivos, como puede ser la difusión, que sería el más notable. Va a ser sobre todo una campaña, dice el acuerdo que está colgado en la página web, que irá principalmente a Internet, porque es donde se tiene, también a los otros medios, pero principalmente a Internet, buscando la máxima difusión. Bueno, veremos a verlo, pero obviamente, claro, si la pregunta es ¿deberían conocer los ciudadanos hasta el final? Hasta el final. Nosotros quisimos, como FAPE, aquí está la presidenta, ir a la comisión que recibió a periodistas a título individual, pero no quiso recibir a la Federación de Asociaciones de la Prensa para decir lo que teníamos que decir sobre la transparencia. Nos sentimos quizá peor todavía que vosotros. Sobre todo porque también muchos de los periodistas que a título individual estuvieron allí, pues eso, no recogieron una serie de problemas colectivos
que hubiera recogido mejor la Federación. Alicia Bondía le pregunta si tiene la asociación que usted preside, o al menos tiene usted a título personal, una posición ante la ley de enjuiciamiento criminal que proyecta el ministro Gallardón en lo que se refiere a temas como el derecho a la información, el secreto profesional y al honor. ¿Cómo fue el encuentro que mantuvieron con el ministro en relación con este asunto? Cuando conocimos el informe de los expertos, porque todavía no hay ni anteproyecto de ley, seguramente hasta Semana Santa no lo habrá. Cuando en la asociación conocimos el anteproyecto de ley, nos preocupó algunos de los extremos que vienen en ese proyecto de ley de enjuiciamiento criminal, sobre todo en lo que hacía referencia al castigo que se preveía para los periodistas si se publicaban un sumario declarado secreto. Ese informe de los expertos lo que decía era que el juez podría decirle al periodista que dejara de publicar un sumario declarado secreto y que si no ocurría esto, que podría ser acusado de desobediencia. De lo mismo que han acusado al abogado que ha grabado en contra del auto del juez las imágenes de la infanta Cristina cuando fue a declarar. Lo que hicimos fue lo que creemos que debemos hacer como asociación. Invitamos al ministro a nuestra casa, le dijimos lo preocupados que estábamos y nos dijo plantearme una alternativa. Entonces se lo dijimos a la Federación de Asociaciones de la Prensa de España, FAPE, porque creíamos que esto no solo afectaba a la Asociación de la Prensa de Madrid, y llevamos a una asamblea en Granada que delegara a la FAPE en nosotros para hacer ese informe o esa propuesta al Gobierno de lo que creíamos que debía de ser. Hicimos una consulta jurídica con miembros de la Comisión de Ética, con abogados, y le presentamos un informe al ministro Gallardón. Todavía no sabemos cómo va a acabar. Voy a decir lo que el ministro Gallardón me dice, pero yo hasta que no lo vea en un papel, permitidme que no confíe todavía en cómo quedará. Lo que el ministro me dice es que se va a retirar eso. O sea, va a poder haber un aviso del juez al periodista diciendo que la publicación de una información declarada secreto puede perjudicar la defensa del encausado, pero que luego estará a la libre elección del periodista o del medio seguir publicándolo y que no habrá en ningún caso ninguna actuación judicial si se sigue publicando. Que el proyecto irá a perseguir a quien filtra el sumario, que es lo que debería hacerse siempre, pero como siempre es más fácil ir a por el mensajero, es a lo que se tiende. Esta es la situación en estos momentos, pero insisto, parece que el anteproyecto no se presentará hasta Semana Santa, con lo que a la espera estamos y vigilantes. Con micrófono también Enrique Juliana, director adjunto de La Vanguardia y responsable de la delegación de este periódico en Madrid. Sí, hola, buenos días. Bien, en primer lugar, Carmen, felicitarte por una razón, porque en el tiempo que llevas ejerciendo la presidencia de la Asociación de la Prensa de Madrid has conseguido una cosa para mí importante. Yo llevo 10 años en Madrid y ya me he hecho un cierto mapa de cómo funcionan las cosas en esta interesante ciudad, y has conseguido mantener un perfil de personalidad muy fuerte al frente de la Asociación de la Prensa, que establece una buena línea de continuidad con la presidencia anterior. Y eso no es fácil, eso no es fácil. En este sentido, pues quisiera darte mi felicitación en público. En segundo lugar, has desgranado muy bien, con datos muy interesantes, la situación actual de la profesión en estos momentos. Yo subrayaría quizá un punto, que el periodismo en España padece los factores de crisis que padecen
los demás países europeos y probablemente en todo el orbe occidental, con un añadido que a veces quizá tendemos un poco a minimizar, que es que nosotros también hemos sido víctimas de la burbuja. Es decir, nuestro sector estaba hinchado. Esto yo creo que debemos reconocerlo, porque es así, como otros sectores, digamos, de la vida económica y social española, pues ha habido una inflación hasta cierto punto artificial. En el momento que ha venido la crisis, también nuestra parte de burbuja ha estallado. Y en concreto, pues la situación de algunos grupos de comunicación no sería tan dramática si no se hubiesen acometido, digamos, inversiones o operaciones un poco de tipo que hoy, vistas desde la perspectiva actual, aparecen como claramente desmesuradas, arriesgadas o incluso temerarias. Al respecto hay que decir que pocas declaraciones de carácter autocrítico por parte de algunos capitanes de industria de comunicación se han oído en este país. Yo creo que hasta este punto creo que no debería ser, digamos, soslayado. Y quisiera hacerte en este contexto una pregunta que quisiera que no se interpretase mal, pero que es la siguiente. Yo creo que España en estos momentos vive bajo el efecto clásico de nuestra tradición, que es el efecto péndulo. Hemos pasado de una euforia extraordinaria, desmesurada, en muchos aspectos irreal, a, en estos momentos, una visión trágica de la vida también, a mi modo de ver, excesivamente exagerada. ¿Hasta qué punto los agobios del periodismo, que tú has descrito muy bien, no contribuyen, formando una especie de círculo vicioso de efecto bucle, a aumentar esta visión trágica de la sociedad española? ¿Y hasta qué punto el convertirnos en mensajeros de una visión excesivamente trágica del país no redunda también en un mayor desprestigio y en una mayor erosión de nuestra profesión? Gracias. Gracias. Es mi jefe. O sea que... gracias, Enric. ¿Sabes cómo hemos conseguido estos 2 años mantener esa línea? Porque hablamos mucho entre todo el equipo y nos ponemos de acuerdo. Y entonces unos excesos se compensan con otros excesos y conseguimos siempre encontrar un equilibrio, aunque sea en el comunicado más difícil de los que tenemos que hacer. Las presiones vienen por todos los lados y nos ayudamos los unos a los otros a que no nos condicionen. Sobre los editores, a mí me preocupa. Hace 2 años, cuando hice mi primera intervención como presidenta aquí, yo hablé de los que se habían convertido en editores y no lo eran, y que habían hecho muchísimo daño al periodismo y habían provocado la cantidad de cierres de medios de comunicación. Y eran sobre todo precisamente empresarios de la construcción que se habían hecho con radios pequeñas, televisiones locales, periódicos provinciales, para su propio beneficio. Nada tenía que ver con el periodismo sus intenciones. Ahora yo creo que están quedando y sobrevivirán los editores de verdad, aunque el caso del Washington Post nos haga ser un poco, o de Liberación, nos haga ser un poco pesimista. Y es verdad que los medios influimos mucho en la sensación que tiene la sociedad de que va todo bien o va todo mal. Pero quizá en estas circunstancias estemos influyendo menos en lo negativo. En otras, al principio de la crisis, yo creo que sí, precisamente porque han perdido mucha confianza en nosotros. Entonces ya no se fían cuando les decimos que va bien o que va mal, que ha ganado uno, que ha ganado otro, no se fían del todo y empiezan a tener su propia autocrítica, que también ha faltado en la sociedad, y empiezan a querer buscar más fuentes de información de las que antes tenían, que además ahora pueden hacerlo a través de los medios de comunicación. Creo que efectivamente somos un poco culpables de la euforia que se vivió durante la época de bonanza, con unos titulares que seguramente exageraron la situación o llamaron a todo el mundo a hacer más cosas de lo que en realidad debería hacerse, y posiblemente también hemos contribuido mucho
a que la gente tenga tanto miedo como tiene ahora a levantar cabeza. Pero el medio es muy difícil de encontrar, efectivamente. Santiago Lamelas le pregunta si tiene algo que decir la Asociación de la Prensa de Madrid sobre la política de comunicación / incomunicación del Gobierno. ¿Qué le parecen las ruedas de prensa del presidente Rajoy sin preguntas? Es cierto que usted se prestó a un acuerdo con la Secretaría de Estado de Comunicación para establecer una lista o un turno de qué periodistas o de periodistas que podrían formular preguntas en las ruedas de prensa de Moncloa. A lo segundo, no. Vamos a ver. Son dos cosas muy diferentes y voy a empezar por la segunda. Es verdad que se ha publicado que la Asociación de la Prensa, que la Secretaría de Estado de Comunicación, con el visto bueno, me parece que decía la información de la Asociación de la Prensa de Madrid, había dado el visto bueno a hacer. No es verdad, pero bajo ninguno de los conceptos, y no sé de dónde ha salido. Hay mucha confusión en esto y no sé la verdad si interesa a mucha gente la situación. Las ruedas de prensa que da el presidente del Gobierno, todas con preguntas. Yo no he asistido, salvo una, el día que tomó posesión, cuando nos comunicó el Gobierno que no se aceptaron preguntas. Todas las demás comparecencias del presidente del Gobierno han tenido preguntas. Eso también tengo que aclararlo. Pues si no, en primer lugar, no sería una rueda de prensa, pero no ha tenido comparecencias ante los medios sin preguntas, salvo la del día que fue elegido presidente para comunicar el Gobierno. Hay dos clases de ruedas de prensa con el presidente del Gobierno. Unas son los que hace con mandatarios extranjeros, tanto en España como fuera de España, en la que hay una convención en España y fuera de España de que hacen dos preguntas los medios del país donde se está y dos medios los periodistas que vienen con el presidente visitante. Como son solo dos preguntas, desde la época de José María Aznar y en la época de José María Aznar, de José Luis Rodríguez Zapatero y ahora con Mariano Rajoy, me dice Alfonso Nassarre, que es más viejo que yo, que antes también. Bueno, yo recuerdo a José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. Como solo son dos preguntas, desde hace tantísimo tiempo nosotros y también la mayoría de los periodistas de otros países, lo que hacemos es decir, ¿qué nos interesa a la mayoría preguntar al presidente del Gobierno? Porque claro, si hoy le dan la palabra a uno que quiere preguntar, y hay una anécdota de alguien que se saltó vamos a decir, acuerdo entre nosotros y preguntó por el plátano, cuando estábamos, me parece que en plena tregua del año 90 no recuerdo año, 99 me parece que era. Bueno, decimos, ¿qué es lo que nos interesa preguntar a la mayoría? Y entonces nos ponemos de acuerdo en qué temas preguntamos ese día. Además, los periodistas, cuando llegamos, tardamos 5 minutos en ponernos de acuerdo sobre qué temas son prioritarios y tenemos dos preguntas, porque los periodistas sabemos lo que es noticia y lo que nos interesa a la mayoría de los medios. Esto se rompió en una rueda de prensa en julio, no por nosotros, sino por parte de la presidencia del Gobierno, que se saltó. Además, siempre la presidencia del Gobierno viene y dice ¿quién va a preguntar en nombre de los periodistas españoles? Y siempre se le dice fulanito y menganito, porque también nos ponemos de acuerdo en quién hace esa pregunta, porque muchas veces el tema si es una cuestión sobre Cataluña, pues lo lógico es dejar a algún medio catalán que pregunte. Si es una cuestión meramente económica, a algún medio económico. Si es algo sobre un scoop que ha tenido un medio de comunicación, pero que va a tener reflejo en todos los medios de comunicación, lo lógico es que sea ese medio de comunicación el que pregunte. Nunca ha habido ningún problema sobre eso. Pues se saltó, no dio la palabra a las dos personas que habían sido designadas por los periodistas y se le dio a otro periodista. Recuerdo que aquella rueda de prensa tenía que ver con Bárcenas y me parece que era cuando habían, no sé si salido los mensajes que se habían intercambiado
por SMS o si había ingresado en prisión Bárcenas. No me acuerdo qué era. Era sobre esta cuestión. Bueno, hemos tenido tiras y aflojas con el Gobierno. Algún otro medio, muy pocos, se sumaron a decir nosotros rompemos el acuerdo. Desde hace como un mes parece que las cosas han vuelto a su cauce y no hay problema en que nos sigamos poniendo de acuerdo en quién pregunta y qué preguntamos, y en esa entente estamos. Yo sigo defendiendo la fórmula porque si no, que nos dejen preguntar a todos los que quieran y que contesten a todas las preguntas. Eso por un lado. Por otro lado, el presidente del Gobierno, como hacía también el presidente Zapatero, que fue quien lo instauró, hace 2 ruedas de prensa al año, una a mediados de año y otra a final de año, y esas ruedas de prensa son abiertas y se celebran pues, durante X tiempo. No sé si es 1 hora, hora y pico, y la última que tuvimos fue en Navidad y pudo preguntar todo el mundo que quiso. Otra cosa es que el presidente del Gobierno respondiera o no, que eso ya muchas veces da igual que haya rueda de prensa o no, si luego no se obtiene respuesta a las muchísimas preguntas que se hacen. Y aunque no lo ha dicho pues, y subyace lo del plasma en la pregunta, tengo que decir que lo del plasma es otra cosa muy distinta a una rueda de prensa sin preguntas. En este salón donde yo he estado muchísimas veces, cuando hay un político mínimamente interesante, se pone en el salón de al lado unos plasmas y los periodistas ven a esa persona a través del plasma. Pues eso pasó con el famoso plasma que ha quedado como símbolo de que no contesta. Era una rueda, no era una rueda ante los medios de comunicación, era un discurso del presidente del Partido Popular a su dirección, como da también, por ejemplo, el señor Rubalcaba en los comités federales. La sala de Ferraz es más grande y dejan entrar a los periodistas en la sala y la ven desde atrás. La sala de Génova es más pequeña y como no podemos estar en la sala, porque además son muchos más, son como 600 los de la dirección, pues nos ponen unas pantallas a través de las cuales seguimos el discurso. Aunque estuviéramos en la sala no podríamos levantar la mano porque no pertenecemos a la Junta Directiva del Partido Popular. Sería muy absurdo que pudiéramos hacerlo. Otra cosa es que en situaciones muy importantes que ha vivido este país se haya echado de menos que el presidente del Gobierno haya dado ruedas de prensa. Yo sería partidaria de que diera una todos los meses. Bien, es verdad que solo hay un primer ministro en Europa que lo hace, y es Cameron. Los demás hacen muchísimas menos de las que da el presidente del Gobierno español. Bueno, tenemos todavía muchas preguntas. Algunas va a ser imposible trasladárselas. Le pido la mayor brevedad posible. Claudia Valencia dice: la precariedad laboral en los medios de comunicación es un escándalo, como usted ha señalado, y está prácticamente generalizada. La asociación no puede hacer denuncias concretas, probablemente porque no es un sindicato, y se limitan ustedes a hacer campañas que sirven para lo que sirven. Los periodistas afectados tienen pánico, tampoco denuncian, casi nadie lo hace. ¿Por qué cree que la Inspección de Trabajo no actúa de oficio ante una alarma social de tal naturaleza? ¿Por qué cree que los inspectores de trabajo no visitan los medios y hacen su trabajo, valga la redundancia? Los inspectores de trabajo sí que visitan medios, como visitan otras empresas, pero es que no solamente están para los medios. Y es verdad que podemos hacer muy poco al margen de campaña, no solamente porque los que se ven afectados por estas prácticas tienen miedo de denunciarlas, sino porque nosotros, que les hemos dicho, vamos a denunciar en vuestro nombre, nos dicen, no, por favor, no vaya a ser que me quede siquiera con esto, porque la situación es esa. Entonces, estamos en un círculo vicioso. No, es una impotencia y lo único que nos queda es denunciarlo públicamente para ver si da un poco más de resultado. Por lo menos la sociedad tiene conciencia, cosa que no tenía antes de la situación en la que trabajamos. Francisco Colón le pregunta si es periodismo la recreación, el falso reportaje del 23F emitido la noche del domingo en el programa Salvados de La Sexta. La cadena actuó con responsabilidad. Un periodista que vaya de tal por la vida
puede impunemente traspasar esas líneas rojas? Y si eso no es periodismo, ¿puede hacerlo alguien que dice ejercer el sacrosanto oficio de periodista? No es periodismo, yo creo que no es periodismo de ninguna de las maneras. Es otra cosa. Y yo creo que el gran problema, y por eso se ha creado esta polémica con el falso documental, es que se puso a la misma hora en la que domingo a domingo sí hay un programa informativo. Y entonces llamó como mínimo a la confusión de los espectadores, como mínimo. Otros se consideran engañados, pero no es periodismo en absoluto. O sea, el periodismo se basa en contar la realidad, con más o menos atino, pero en contar la realidad, y esto no tenía nada que ver con la realidad. El problema fue ese, el problema fue que la mayoría de los documentales, de los falsos documentales, que no es un género nuevo, sino que lo ha habido en muchos países, advierten al principio de que esto es falso. Y yo creo que lo hubiéramos visto muchos quizá con más sentido del humor y con más ganas que como lo vimos el domingo cuando dijimos esto no puede ser. Carlos Cortés le pregunta qué le parece la situación en Telemadrid. ¿Cree que existe el riesgo de que se produzca finalmente el temido cerrojazo, como ocurrió con Canal Nou una vez pasadas las elecciones del 25 de mayo? Nos preocupa la situación en Telemadrid. Le hemos dirigido muchas veces al presidente de la comunidad ante sus amenazas de que si se declara nulo el ERE va a cerrar Telemadrid. Le hemos llamado a que piense que una televisión pública en sus justos términos, con una financiación y un carácter de servicio público y con una dimensión acorde con la comunidad en la que vivimos, que es necesaria en Madrid. Me parece que es en abril cuando sale la sentencia. Nos tememos que si sale nula, el presidente de la Comunidad de Madrid ejecutará su amenaza, aunque hay algunas versiones que dicen que lo declarará, no sé cómo se dice jurídicamente, pero que tendrá que revisar lo que son las indemnizaciones. No lo declara nulo, con lo que se puede salvar. César Colinas le pregunta, y con esta ya finalizamos, ¿por qué la Asociación de la Prensa de Madrid no está dando pasos hacia la conversión en colegio profesional, cosa que sí han hecho otras asociaciones provinciales de periodistas? Porque el principal grupo de la Asamblea de Madrid, que es el Partido Popular, que es quien tiene que aprobar la creación del colegio, se niega. El presidente nos ha dicho que él es liberal, que no cree en los colegios y que entonces, por mucho que le planteamos el proyecto que tenemos escrito y se lo planteamos, nos dice que no. Entonces, pues ahí estamos. La mayoría de los colegios en otras comunidades autónomas se están creando, por ejemplo, en Castilla-La Mancha creo que ha sido el último, con un gobierno también del Partido Popular, y sin embargo el Partido Popular de la Comunidad de Madrid nos dice que no. Muchas gracias. Don José Romero Quijada, director de comunicación de Vodafone, que hace posible este foro de la nueva comunicación, va a despedir el acto. Gracias, José Luis, y enhorabuena a Carmen del Riego y a la decana por sus intervenciones. Yo, en la reflexión que hace Carmen sobre la profesión periodística, yo no tengo tanta información estadística, lo que veo es mi entorno, y lo que veo en el entorno de gente joven, tengo hijas de los 18 años, la vocación de ser periodistas y de estudiar periodismo sigue existiendo. Por lo tanto, yo creo que la reputación no debe ser tan mala, porque yo creo que las vocaciones reflejan también los valores de la sociedad y los valores a los que aspira, los valores de futuro que quiere tener esa sociedad. Después, una reflexión sobre Carmen del Riego. Yo la sigo en tertulias y creo que lo que decía al principio la decana de su ponderación y equilibrio es totalmente cierto. Creo que es una de esas personas que demuestra que no hace falta ni chillar ni ser agresivo para hacer valer con firmeza las ideas de uno. Creo que eso es la mejor noticia que pueden tener, y en eso creo que están todos de acuerdo conmigo, que puede tener la Asociación de la Prensa de Madrid, de que una persona como tú la dirijas. Enhorabuena, gracias. Muchas gracias.